Bendecidos hijos de la casa CCI, a los televidentes, a la gente navegante de las plataformas digitales, a todos les queremos desear muy buena semana, bendecida y próspera semana. Precisamente de esto es lo que quiero hablarte en este día, porque Jesús se anticipó a los tiempos y Él sabía que las personas íbamos a padecer necesidades, conflictos emocionales, conflictos familiares, pero Él dejó la palabra de Dios que dice que es viva y es eficaz. Hablar de confianza en estos tiempos es sumamente difícil. La palabra confiar, confianza, ha sido devaluada, deteriorada, pero cuando hablamos de la Biblia, la palabra de Dios, y cuando hablamos de Dios y cuando hablamos de Jesús, estamos hablando de que en Él sí podemos confiar. El pueblo de Israel, los hombres a lo largo de la historia, los que escribieron el texto sagrado decían que los que confían en Jehová son como los montes que rodean a Sión, que permanecen y están firmes. Esta es la confianza que quiero proponerte en este día. Y Jesús, hablándole a los discípulos, le dice allí en San Mateo 6:33: por lo tanto, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas les serán añadidas. Así que no se preocupen por el día de mañana, porque el día de mañana trae sus propias preocupaciones. Ya bastante tiene cada día con su propio mal. Jesús les advierte a los discípulos, a los que le seguían, a las multitudes, a las personas, a las familias, que era necesario cambiar el enfoque. Es importante que en este tiempo usted cambie el enfoque. ¿En qué sentido? Si usted mira las noticias, escucha a los expertos en la sabiduría humana, a la cual Dios llama animal, de alguna manera su enfoque empieza a ponerse en esos pronósticos, en esas situaciones que usted queda envuelto. Pero Jesús les dijo: busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vendrán por añadidura. Significa que el enfoque de la gente que no confía en Dios es un enfoque centrado en las realidades que obviamente todos quedamos envueltos: los que confían en Dios, los que confían en la palabra de Dios, y también los que no experimentan a Dios de esta manera que Jesús les proponía. Mas busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vendrán por añadidura. Indudablemente, nuestro enfoque no está puesto en las añadiduras. Nuestro enfoque no está puesto en las realidades, aunque estamos inmersos en una realidad tangente, visible, real. Pero Jesús le decía: si ustedes buscan primeramente el reino de Dios y su justicia, las demás cosas vendrán por añadidura. No solo la confianza ha sido devaluada, deteriorada en la práctica, sino que también la palabra. Hoy ya, con los documentos en la mano, prácticamente uno tiene que estar desconfiando, porque echa la ley, echa la trampa. Pero cuando hablamos de Dios, el Señor le dice a sus discípulos y a la gente: busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vendrán por añadidura. Lo afirma, lo asegura, lo confirma, lo establece. Ahora, confiar es un acto también de fe. Para confiar necesariamente hay que tener fe. Si sin fe, dice la Biblia que es imposible agradar a Dios. Usted puede tener fe en los bancos, usted puede tener fe en el presidente, usted puede tener puesta su fe en el médico. Pero cuando hablamos de estas realidades que en el mundo nos envuelven, en las cuales estamos hoy, evidentemente necesitamos cambiar a este enfoque. El enfoque es: busquemos a Dios.
Si buscamos a Dios primeramente, las demás cosas vendrán por añadidura. Ahora, la Biblia menciona a lo largo de todos los textos por lo menos 365 veces la palabra no temas. O sea, que para cada día que usted viva en este año 2020 hay un no temas. Y quiero citarle lo que dice el Salmo 56, verso 3. Cuando siento miedo, confío en ti. Confío en ti, mi Dios, y en tu palabra. Confío en ti, mi Dios, y no tengo miedo de lo que pueda hacerme el hombre. Esto dice el Salmo 56, 3. Qué importante es cambiar nuestro enfoque. Si usted mira 24/7 los noticieros, los diarios digitales, la información, usted va a notar que solo se provoca adentro de uno incertidumbre, miedo, temor. Pero recuerde, quiero infundirle fe en este día. Para cada día hay un no temas que sale de la boca de Dios para tu vida, para tu familia, para tu casa, para tu empresa, para tu economía, para tu salud. No temas. Y el salmista decía, ¿qué puede hacerme el hombre de lo que no me pueda librar Dios? Qué importante es este enfoque espiritual, este principio de vida. ¿Qué puede hacerme el hombre de lo que no me pueda librar Dios? Hay algo que tienes que saber en este día. Dios pelea por nosotros. Dios libra las batallas por sus hijos. Dios está acompañándonos cada día de nuestras vidas, diciéndonos, no temas. 365 veces se menciona en la Biblia la palabra no temas. Toma para este día la voz de Dios para tu vida, para tu casa, para tu familia. No temas. Pero el Salmo 23, verso 4, también te lo quiero mencionar, tal cual como dice la Biblia, la palabra de Dios. El Salmo 23 dice que aunque andemos en valles de sombra o de muerte, no temeré mal alguno, porque tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aderezarás mesa en presencia de mis angustiadores. Tienes que saberlo y tienes que creer que hay un Dios que te acompaña en medio de ese valle de sombra y de muerte. Creo que la desesperación de algunas madres solas, de algunas mujeres, de hombres que ven a sus hijos, que ven a su familia, ante esta incertidumbre mundial, ¿cómo lo haré? Y tal vez lloras por las noches, tal vez no sabes para dónde salir, pero el Salmo 23, en el párrafo 4, dice que es el Señor el que te acompaña en medio de ese valle de sombra y de muerte. Para usted que conoce la Biblia, vuelva a revivir en forma tácita esa palabra. El Señor te está acompañando. No podemos evitar entrar en el valle de la sombra y de la muerte. Claro que estamos en este mundo y no podemos ignorar que muchísimos países del planeta en esta crisis a raíz de esta desgracia que algunos han manejado y han puesto como que es un virus letal. Mire, tenemos que empezar a revisar como ciudadanos nuestros derechos. Tenemos que empezar a ver si no hemos sido metidos en un agujero oscuro del temor, de la angustia para coartarnos nuestras libertades y nuestros derechos. Es necesario que miremos atentamente el accionar de quienes tienen intenciones políticas, intenciones económicas, pero nosotros los hijos de Dios, usted que me está viendo, usted que me está escuchando, quiero decirle que nuestra confianza, nuestro enfoque tiene que estar puesto en Dios. Voy a relatarle lo que dice el libro de San Juan, el Evangelio según San Juan. Dice que hay un relato allí donde el Señor
habla con uno de sus discípulos, Felipe, y le dice el Señor en el capítulo 6 de San Juan, que Jesús alzó la mirada y vio las multitudes que venían con él, que venían hacia él. Entonces le pregunta a Felipe, su discípulo, dice, ¿cómo haremos? ¿Dónde compraremos pan para que estos coman? Verso 6 del capítulo 6. Pero decía esto para ponerlo a prueba, pues él ya sabía lo que iba a hacer. Mire, su confianza y mi confianza en este enfoque espiritual tiene que estar puesta en Dios. Jesús vio las multitudes que venían a él, pero en las multitudes estaban compuestas por niños, por mujeres, por hombres, por familias, por personas mayores de la tercera edad. Dice que él alzó su mirada y vio. Hay algo que quiero en este día dejarte muy en claro. Si pensaste que estás solo, si pensaste que nadie pensó en ti, la mirada de nuestro Señor Jesucristo, de nuestro Padre Dios, está puesta sobre tu vida, sobre tu caso. Sí, te parece loco, te parece mentira, pero vence ese sentimiento de soledad, levanta tus ojos porque vas a experimentar la mirada de Dios sobre tu vida. Y dice que cuando él vio la necesidad, le preguntó a uno de sus discípulos, ¿qué hacemos? ¿Dónde vamos a comprar para darle de comer a la gente? Pero él ya sabía lo que iba a hacer. En medio de las circunstancias difíciles, en medio de las encerronas que podemos tener, de las situaciones límites, traumáticas, quiero decirte que si cambias tu enfoque, puedes salir un poquito de esa situación y elevar tus ojos a Dios. Jesús ya sabía lo que iba a hacer. ¿Y qué es lo que iba a hacer? Mira, Dios es un Dios proveedor, tienes que confiar en eso. Dios es un Dios proveedor, Dios tiene cuidado de sus hijos. Y dice la Biblia que salieron los discípulos y encontraron a un niño que tenía 5 panes y 2 peces. 5 panes y 2 peces. Para una multitud es casi imposible que con tan poco se le pueda de comer a tantos. Pero la palabra de Dios es fiel. Y Él dice, no teman, traigan eso a mis manos y yo lo voy a bendecir y ustedes van a comer. Y dice la Biblia que no solo se saciaron y comieron abundantemente las multitudes, sino que también sobró. Este es el tiempo para experimentar los milagros. Este es el tiempo para experimentar eso que decimos que tenemos, que es fe, confianza en Dios, porque Él ya sabe, o crees tú que a Dios le tomó por alto esta situación mundial. De ninguna manera. Dios sabe lo que va a hacer. Dios sabe lo que hará contigo y qué es lo que tienes que meter en tu espíritu, qué es lo que tenemos que meter en nuestro espíritu. Dejar que Dios intervenga en nuestras realidades, en estas situaciones límites, para que Él obre milagros. Para que Él obre un milagro se necesita creer. Y Dios es un Dios de cantidades. Evidentemente se mencionan 5 panes, y 2 peces. 5 son los ministerios que Dios estableció. Tú tienes que creer y aceptar que el principio de Dios para hablarte hoy tiene que ver con un hombre. Yo soy un hombre común, pero revisto en una autoridad que Dios me ha dado, que me ha levantado dentro del cuerpo ministerial, donde dice que hay apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. A estos los constituyó Dios para edificar a la iglesia. Hoy te traigo una palabra basada en este principio de autoridad. Tú puedes tener tu enfoque en Daniel Robledo o puedes tener el enfoque en el mensajero que Dios está utilizando, que soy yo, para decirte
que es necesario que tú sepas que no importa lo que haya en tu mano, solo necesita Dios que lo pongas en la mano de Dios. Necesita Jesucristo que tú pongas lo que tienes en las manos de Dios. Y dice que el niño ofrendó lo que tenía: 5 panes y 2 peces. 2, tú y Dios. Para que se produzca el milagro, necesitamos que tú y Dios trabajen juntos. ¿Cómo? Yo y Dios, Dios y yo. Sí. Porque si tú trabajas con Dios y Dios trabaja en ti, hay milagros sorprendentes para este tiempo. No solo alcanzará para abastecer tu casa, tu familia, sino que además dice que sobró y mucho. Bendito sea Dios. Este es el enfoque. Bendito sea Dios. Este es el enfoque. Cambia tu mirada. El mundo es desastre, es devastación, es miedo, es terror, es colapso económico. Pero cuando tú pones tu confianza en Dios, Él te dice: no temas, yo soy el que te ayudo, como dice Isaías. Yo soy el que te tomo por la mano derecha y te sostengo. Tenemos algo más grande que esta situación. Tenemos algo más grande y poderoso que este día que estamos atravesando, que este mes y pico de confinamiento social, obligatorio, preventivo, a los que nos han metido adentro de nuestras casas. Es el momento para que tú experimentes la gloria de Dios. Y por último, quiero contarte otra historia, porque de eso se trata, pareciera la vida, de momentos donde somos puestos a nuestra máxima presión. Pareciera que hay momentos, como me decía ayer una persona, donde uno está puesto entre la espada y la pared, donde uno se encuentra en callejones sin salida. Dice la Biblia en Segunda de Reyes que ahí estaba el sitio de Samaria. ¿Qué era Samaria? Una ciudad. Dice que duró tanto tiempo el confinamiento, la encerrona en la ciudad y adentro de las casas, que la gente no tenía ni para comer, no tenía agua. Y es más, hubo situaciones dramáticas de esas que son absolutamente impensadas. Canibalismo humano. Y usted dice: oh, pero ¿cómo puede ser? Sí, es que cuando uno está desesperado hace cualquier cosa. Pero esto es lo que te vengo a decir en este día. Calma tus ansiedades. Como dijo el Señor: busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. Que esta palabra se te meta en tu espíritu, que esta palabra esté en tu boca. Voy a confiar en Dios y Dios va a proveer. Dios me dará las añadiduras. Y dice la Biblia en 2 Reyes capítulo 7, que en medio de ese desastre, de ese colapso, de esa situación límite en lo político, en lo social, en lo económico, se levantó a través de un hombre la voz de Dios. Voy a repetir esto: en medio de ese colapso, de esa crisis terminal, se levantó a través de un hombre la voz de Dios. Y dice así: oigan palabras de Dios. Así ha dicho el Señor: mañana a estas horas, en la ciudad, habrá un quiebre en la economía. Y lo que era carísimo se conseguirá muy barato. Lo estoy parafraseando. Había gente que escuchaba. Dice que entre ellos había un principal del ejército, alguien que le ayudaba y aconsejaba al rey. Y cuando escuchó esta palabra de Dios a través del hombre de Dios, él dijo: es imposible. Ni siquiera abriéndose una ventana en los cielos podríamos alimentar a la ciudad. Es imposible. Y ahí surgió la palabra de Dios nuevamente a través del varón.
de Dios. Le dijo, ciertamente lo vas a ver con tus ojos, pero no vas a participar de eso. ¿Cuánto nos cuesta creer? ¿Cuánto nos cuesta confiar? Cuando surge una palabra de Dios, cuando un hombre de Dios te habla, yo considero que hoy Dios me está hablando y te está hablando. Y está usando mi vida y los medios, las redes, para decirte que hay una palabra de Dios. No temas, confía. Y dice la Biblia que estaban en un caos. Imagínense el rey, presidente hoy, tener que tomar decisiones con nada en la mano. Estaban sitiados, estaban encerrados. Dice que un ejército enemigo los había rodeado de tal manera que no se podía entrar ni salir. Había un bloqueo comercial, había un bloqueo económico, había una estrategia militar concentrada con los guerreros más feroces de ese momento. Y ellos dijeron, será una cuestión de tiempo y la ciudad de Samaria va a caer en nuestras manos. Pero ¿cuál es la diferencia entre los pronósticos y las realidades y la voz de Dios? Es que Dios ya sabía lo que iba a hacer. Como lo sabía Jesús, lo que iba a hacer, multiplicar los peces y los panes. Este es el día para que metas en tu espíritu, Dios sabe lo que hará contigo. Espera en Jehová, confía en Él y Él hará, dice el salmista. Y este profeta alargó la palabra. En medio de este caos, mañana a esta hora habrá un milagro. Y la gente volverá a disfrutar en familia, volverá a comer, volverá a tener lo necesario. Pero hubo alguien que no lo creyó. Que ese no seas tú en este día. Que esa posición cerrada, obtusa, desconfiada, no esté en tu vida, no esté en tu casa, no esté en tu familia. No podés confiar en los hombres, es verdad, porque los hombres fallamos, pero Dios es fiel, Dios es veraz. Y Él a través del profeta dijo, mañana a esta hora. Hay un día y una hora en que Dios va a soltar un milagro. No sé si es hoy mismo, no sé si es mañana, pero Dios lo hará porque Él ya sabe lo que va a hacer. Y dice la Biblia que a las puertas de la ciudad había 4 leprosos. ¿Qué eran los leprosos? Unos mendigos que estaban entre el ejército sirio y la ciudad de Samaria. Tampoco tenían ninguna chance. ¿Sabes por qué? Porque no solo ellos estaban pobres, miserables, estaban enfermos. Y en un determinado momento, dice que ellos dijeron, morir acá y morir a mano de los enemigos que rodean Samaria es lo mismo, si morimos que muramos. Esa es la actitud de algunas personas que tal vez nos están viendo, que piensan que ya no hay más chance, no hay más oportunidades y que han llegado a un punto donde da lo mismo una cosa que la otra. Pero quiero decirte que te has encontrado con esta voz, te has encontrado con esta palabra. Y dice la Biblia que ellos fueron al campamento de los sirios. Y oh sorpresa, entre Samaria, los leprosos y el campamento sirio, en ese lapso de tiempo había ocurrido algo. ¿Qué es lo que ocurrió? Otro milagro. Dice que Dios hizo que ese ejército profesional, armado hasta los dientes, con una estrategia y una táctica militar inquebrantable, entró en confusión y se empezaron a asustar de tal manera que ya no distinguían quién eran los amigos y los enemigos y se empezaron a matar entre ellos. ¿Sabes? Dice la Biblia que los enemigos que vienen sobre nuestra vida, sobre nuestra familia, vendrán por un camino en forma ordenada, pero por 7
saldrán en desbandada y desorganizadamente. Esto es lo que ocurrió en esta situación tan trágica, tan límite. Dios volvió a pegarle un golpe maestro a esas personas que querían dominar a Samaria. ¿Cuál era la diferencia? La diferencia es que en medio de Samaria había un profeta. Quiero decirte que en medio de este tiempo damos gracias a Dios por las voces de hombres como nosotros, que Dios le está hablando diciéndole: yo voy a dar un golpe maestro para bendecir a mi gente. Yo voy a dar un golpe maestro para liberar a mi pueblo. Yo voy a dar un golpe maestro para liberar a esta familia, a este hombre, a esta mujer, a este joven. Y dice la Biblia que ese día los leprosos se encontraron no solo sin el ejército sirio, que había desaparecido como por arte de magia. No había sido magia, había sido Dios, que intervino en la historia, que intervino en el conflicto, que intervino en el problema. Y dice que vieron que había comida, que había vestidos, que había joya. El pueblo sirio, los soldados, estaban acostumbrados a estar muy bien, comían bien, se vestían bien, tenían buenas armas, todo lo necesario. Todo eso quedó para los leprosos. Y empezaron a guardar, a meterse en los bolsillos las riquezas, las monedas, la plata. Pero uno de ellos tuvo luz y dijo: no está bien lo que estamos haciendo. Allá están nuestros hermanos, allá está Samaria, que está esperando un milagro, y nosotros vemos que acá está el milagro. Y dice que salieron a avisar lo que había ocurrido. Y ese día se cumplió la palabra de Dios, dicha por el profeta. Dice que el principal que ayudaba al rey se paró en la puerta, porque claro, una multitud hambrienta, desesperada por tomar agua, por comer alimentos, agarraron sus hijos, su familia, y se avalancharon para ir al campamento de los sirios, que había quedado absolutamente vacío. Entonces ese oficial del rey decía: momentito, vamos a dosificar los alimentos, vamos a dosificar el botín. Y dice que la gente estaba tan desesperada que lo pasó por encima. Se cumplió nuevamente la palabra de Dios. Tú lo vas a ver, pero no lo vas a disfrutar. La incredulidad es algo que está dentro de nosotros. Pero en este día quiero animarte a que tú puedas ser de los que le creen a Dios, de los que están dispuestos a confiar en Dios hasta las últimas consecuencias. Y Dios dará un golpe maestro. Dios hará un terrible milagro. Es imposible que ocurriera lo que ocurrió, pero sin embargo pudieron disfrutar de la bendición. En este día, en esta hora, en esta semana, yo quiero declarar sobre tu vida que un golpe maestro de Dios vendrá sobre tu casa para librarte, para bendecirte, para soltar las cadenas de opresión, para sanar en este mismo momento, sanarte de la enfermedad, sanarte en las emociones lastimadas y heridas, para que tú puedas, como los leprosos, contarle a los demás: Dios ha hecho un milagro. No puede quedar simplemente en que tú recibas la bendición. Necesariamente ellos dijeron: estamos haciendo mal. Tenemos que ir a contarles a otros lo que Dios está haciendo. Quiero decirte que verás el golpe maestro de Dios, la intervención poderosa del Espíritu de Dios actuando en tu vida, en tu casa y tu familia. Pero no es para que solamente experimentes el milagro y te alegres en él, sino para que le vayas a contar a los otros que están afligidos, a los otros que están necesitados, a los otros que están enfermos, a los otros que están oprimidos en cárceles espirituales. Tienes que ir a decirle: Dios cumplió con la palabra que trajo a través del profeta. Vas a ver, declaro sobre tu casa que la palabra de Dios se cumplirá. Mañana a esta hora será inminente la intervención de Dios en tu desesperación, en tu dolor, en tu aflicción, en tu desesperanza. Es inminente la intervención de Dios, el golpe maestro de Dios para sacarte a espacio amplio y bendecido.
Quiero bendecirte en esta mañana, dar gracias a Dios por esta enorme oportunidad que a través de los distintos colaboradores en nuestro equipo podemos ponernos en imagen, en voz, para llegar a tu casa, para llegar a tu vida. Que la bendición de Dios cubra tu casa, que la bendición del Eterno cubra tu vida. Hoy quiero orar por ti para declarar esto que ya hemos dicho. Padre, tú ves a la viuda, ves al huérfano, ves al necesitado, al menesteroso, al afligido, ves a los que están suplicando, a los que están gimiendo, a los que están llorando porque no saben qué hacer. En este día, da un golpe maestro, Dios. En tu amor y en tu misericordia, métete en esa casa, métete en ese barrio, métete en esa familia, oh Dios, para intervenir con un golpe maestro y obrar un gran milagro de multiplicación, de liberación, de sanidad. En el nombre de Jesús te lo pido. Cobertura para los hijos de la casa CCI, en el nombre poderoso de Jesús, y una abundante y copiosa lluvia de bendiciones en el Espíritu, a través del Espíritu Santo, que nos guiará a toda verdad y nos enseñará todas las cosas para los tiempos venideros. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Ha sido un gusto, me despido, hasta el próximo encuentro. Que tengas una semana excelente, bendecida. Y si tienes algo que contarnos, escríbenos en WhatsApp, llámanos a los números que están en nuestras plataformas o conéctate a través de las diferentes plataformas para contarnos el golpe maestro de Dios en tu vida. Te bendecimos.